Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy haremos un exhaustivo análisis acerca de nuestra existencia en el planeta Tierra como una inteligente raza que ha pisado las huellas del caos, de la destrucción y de un sinnúmero de hechos que han marcado la vida de millones de personas. Junto a nuestro invitado especial hallaremos una chispa de esperanza oculto en la verdadera unión humana para enfrentarse las diversas problemáticas que hoy en día aquejan al mundo. Nuestro invitado nos ofrecerá un punto de vista inigualable sobre diversos temas de gran importancia, de las cuales muchas personas se ven enfrentadas sin tener alguna salida, dándonos el entendimiento para percatarnos de la verdadera imagen que tiene este mundo en que vivimos. ¿Cuáles son esas problemáticas? ¿Logrará la humanidad hacer frente a los retos más importantes? ¿Seremos capaces de unir fuerzas para luchar contra un único enemigo en común? Las respuestas nos supondrán un camino para imaginarnos si nuestro futuro será un fin inminente o una nueva oportunidad para reivindicarnos como sociedad. En la sección de Javier veremos uno de los homicidios más escalofriantes, de los cuales ningún investigador ha sido capaz de hallar al verdadero culpable. Esto es acerca de los asesinatos de Hinterkaifeck, cuyo homicida es aún desconocido. Usaremos las pistas de aquel crimen para visualizar la escena de lo que sucedió realmente aquella primavera de 1922. Tal vez encontremos la pieza que falta para solucionar este enigmático caso. ¿Quién sabe? Por su parte, en los lugares con historia de Kela, nos adentraremos en un lugar perturbador. Aquí miles de cadáveres se encuentran sepultados bajo la escabel de la antigua superficie. Este lugar es un espeluznante sanatorio ubicado aquí en Madrid, en España, en donde visitantes fantasmales impregnan sus siluetas en las deterioradas paredes promulgando su poderío sobre el sitio. Nadie ha sido capaz de quedarse allí a solas, porque pareciera que algo quisiera llevarse hacia el otro mundo a cualquier intruso que pise las huestes de este curioso sanatorio. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares, porque empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. No te despegues, que aquí comienza esta gran aventura. El Homo sapiens ha llegado a conseguir grandes logros desde su aparición en este planeta. Podríamos hablar de algunas de sus construcciones como las pequeñas, dijéramos, poblaciones donde se asentaban y trabajaban por un bien común, el de sobrevivir. Esa ha sido en el pasado la meta que ha perseguido la humanidad, aunando sus fuerzas como si fueran una única colmena. En el presente seguimos teniendo esa misma meta de sobrevivir, pero algo ha cambiado en el transcurso de los años. Esa meta ya no es colectiva. Bueno, todos la buscamos, eso sí, pero de manera individual.
si le ocurre algo a un vecino, nos alegramos de que no hemos sido nosotros quien ha sufrido esa pérdida o ese daño, pero no nos damos cuenta de que si nos dividen, en verdad perdemos. De vez en cuando se nos enciende la chispa esa en la cabeza y nos damos cuenta de que somos animales que vamos derechos al matadero. Y esta es una frase que usa mucho mi amigo Samuel Cruz. Ya le conoceréis en el programa de otros temas que ha venido a contar. Pero es que es cierto, hay ciertos asuntos que nos conciernen a todos. La economía mundial, el cambio climático, las guerras. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, Jesús Caro, nos viene a hablar de todos estos asuntos a través de su libro Un mundo en llamas. Hola Jesús, bienvenido a Misterioso Universo La Red. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, con ganas aquí de intentar hablar de algunos temas que vamos a tratar hoy que son quizás un poco, a veces, problemáticos. Porque, bueno, hay gente que no quiere ver la realidad. Otras personas que quizás digan que somos poseedores de la verdad. Bueno, vamos a ver hoy quién lleva razón, quién no. Y que sobre todo nuestra intención, si te parece Jesús, de hoy va a ser un poquito intentar despertar algo en las personas para que se planteen, y sí, quizás, y si tienen este chico Jesús Caro, que es quien viene a hablarnos hoy, a lo mejor razón, no sé, vamos a verlo, vamos a ver si lo conseguimos, Jesús, si te parece. Perfecto. Muy bien, bueno, pues a ver, Jesús, eres estudiante de la carrera de Ciencias Políticas actualmente. Y bueno, pues como todos los invitados cuando venís al programa, os hago la misma pregunta. Me gustaría que me contases cuál fue el motivo por el que te decidiste a escribir este libro, como bien dije, titulado Un mundo en llamas. Quizás esa carrera, esos estudios que estás cursando, ¿te han incentivado a escribirlo? Bien, pues primero que nada, muchísimas gracias por permitirme estar esta noche aquí y poder explicar más detalladamente mi proyecto, Un mundo en llamas. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo nace Un mundo en llamas? Un mundo en llamas nace hace ya más de 2 años, de la necesidad que tenía, bueno, y de hecho tengo, de transmitir mi punto de vista sobre ciertos temas tan importantes como la crisis climática, la guerra, el terrorismo, a las demás personas. En Un mundo en llamas lo que trato es de ofrecer mi punto de vista con datos contrastados de fuentes tan diversas como informes de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, periódicos tanto nacionales como internacionales. La idea de Un mundo en llamas no me vino en la carrera, yo no estaba en la carrera en ese momento. Lo que se me vino a la mente es, tengo unos conocimientos sobre ciertos temas. Quiero contar mi visión sobre estos temas. Y quiero ayudar a personas que no están simpatizadas con la política y que les genera cierto rechazo a tener un punto de vista sobre estos temas. Y así poder concienciar un poco más a la población. Y desde ahí, pues, me decidí a escribirlo. Comencé con un índice, detallando los temas, los puntos, y desde ahí pues hasta este 19 de junio, que fue cuando lo publiqué. Muy bien, Jesús. Bueno, pues queridos amigos, Jesús en su libro habla de la economía, del clima, habla de los derechos de humanos, del terrorismo, habla también de las guerras, escasez de recursos, la sobrepoblación, la política, el medio ambiente también. Algunos de estos temas hoy sí que los vamos a tocar porque me parecen bastante interesantes y bueno, si te parece Jesús, empezamos por la parte de la economía y me gustaría que me explicases a qué se considera pobreza mundial, es decir, ¿cómo sabemos cuándo un país realmente es pobre? Ser pobre es no tener cubiertas las necesidades básicas. Como bien dices, no hace falta irte a un pueblo remoto de África o al país más pobre del mundo para darte cuenta que hay muchas personas, en países desarrollados incluso, que no tienen acceso a ciertos medicamentos, que no tienen acceso a vivienda, incluso, o sea,
popularizado en las últimas décadas la figura del trabajador pobre. O sea, personas que pese a tener un trabajo, son pobres, no tienen suficientes recursos económicos. Bien es cierto que la pobreza se agudiza muchísimo más en continentes como el africano, en donde, bueno, según datos del Banco Mundial, la pobreza sigue disminuyendo. Pero aún hoy día hay más de 800 millones de personas viviendo en situación de extrema pobreza y alrededor de 1.300 millones de personas sufren pobreza multidimensional. Es decir, no tienen acceso a medicamentos, a educación, etcétera. ¿Y cómo es posible, Jesús, que se permita que haya que haya población que no llegan a tener esos medicamentos que son primordiales, esa educación, ¿no? ¿Por qué se permite? ¿Con qué intención? ¿O por qué realmente se permite? Somos un planeta donde deberíamos de vivir todos como si fuésemos uno y deberíamos de preocuparnos, como bien he dicho al principio, un poco por el vecino. Pero es que eso no ocurre, Jesús. Como bien has dicho, ¿verdad? Deberíamos ser todos uno, de luchar todos por un mismo fin común, que es la supervivencia de nuestra especie. A lo que me has preguntado, ¿cómo puede haber personas que no tengan acceso a medicamentos? Y es que es por el dinero. Básicamente todos los problemas de la humanidad se reducen a esto, al dinero. A los gobiernos no les interesa elaborar o pagar todos los medicamentos que a toda la población de un mismo país necesitaría. Le supondría un gasto muy, muy elevado de su economía. Por tanto, lo que dicen es, si tú tienes dinero, te pagas estos medicamentos. Si tú no tienes dinero, no puedes acceder a estos medicamentos. Oye, que tienes una enfermedad que sin este medicamento te mueres. Bueno, pues es que no me renta pagarte este medicamento. Así de tristes son las cosas. Pero esto pasa en países africanos, pero también en países desarrollados. Lo que pasa es que en países africanos se agrava, africanos y algunos de Asia incluso, se agrava mucho más la situación, porque es que son dictaduras en las que la persona que manda es la única que se llena los bolsillos a costa de su pueblo. Y esto agrava muchísimo más la situación de necesidad de millones y millones de personas. Hombre, como bien has comentado, ese sistema se ve implantado, por ejemplo, en muchos países de América, que donde si no tienes dinero para pagarte una sanidad privada, te puedes morir perfectamente en la calle o esperando a que te den algún tipo de tratamiento y y es que te mueres, literalmente, da igual, te mueres y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, eso al final es concienciación y da igual. O sea, es como tú bien has dicho, si no tienes dinero no mereces la pena, así de fácil. Esto quizás, esto puede ocasionar quizás crisis mundiales, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo una crisis sanitaria actualmente, pero como es la del coronavirus, pero esto puede llegar a derivar a una crisis mundial, Jesús. Yo creo que sí, claro. Es que la situación que vivimos de la actual pandemia, claro, si fuéramos un mundo, un planeta, donde todo el mundo tuviera acceso a medicamentos, a vivienda, a sanidad, todo el mundo tuviera una formación necesaria, unos conocimientos necesarios de qué es lo que está pasando ahora mismo, pues quizás llevaríamos muchísimas menos infectados y muchísimos menos muertos. Pero claro, ¿qué pasa cuando a un país en el que el 90-95% de la población no tiene acceso a medicamentos básicos? Que llega este virus, se propaga muy rápidamente y como no hay acceso a medicamentos, la gente muere. Es que al gobierno no le interesa salvar a sus ciudadanos. Puedes decirme, ¿cómo al gobierno no le va a interesar el bien de sus ciudadanos? Y es que esto se reduce al dinero. Hay muchísimos países, dictaduras en su mayoría, a las que lo único que le preocupa es llenarse sus bolsillos. Ya que estamos, no sé si estarás al tanto, Jesús, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Esto quizás agrave un poquito más esta próxima crisis económica que se nos viene encima?
Sí, me sorprende mucho que me hayas preguntado por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, porque parece un tema que ha sido totalmente opacado por la crisis sanitaria del coronavirus. Pero es que esto tiene unos problemas y unas consecuencias enormes. O sea, Reino Unido sale de la Unión Europea y, como ya he dicho, ha sido opacado por el coronavirus, pero es que esto va a tensar muchísimo más las relaciones que tenía el Reino Unido con la Unión Europea. Claro, el Reino Unido, un socio bastante importante que aportaba muchísimo dinero a la economía europea, sale, abandona este grupo. Ya es muchísimos millones menos que recibe la Unión Europea. Esto quizás puede agravar muchísimo más la crisis que nos enfrentaremos en los próximos años en el continente europeo, claro. Y claro, en el continente europeo todo esto se reflejará a nivel mundial. Otro de los temas también que tocas en tu libro es sobre el terrorismo. Y bueno, todos conocemos que la forma de actuar de este tipo de grupos, ¿no? Unos son mediante la política, al fin y al cabo, y otros son mediante la violencia, el miedo, el terror. Eso también lo hemos vivido en muchos países, España entre ellos, desde luego. Y bueno, a mí la duda que me creó, ¿no?, es cuando leí tu libro en el que exponías que el terrorismo también eran financiado parte de ellos por los gobiernos. ¿Cómo es posible que un gobierno de un país, sea el que sea, da igual, mientras está luchando contra estos grupos terroristas, por otro lado los está financiando? Eso es ¿cómo? O sea, es que cuesta creerlo. O sea, no, esa pequeña controversia, aunque es una realidad, pero, o sea, no tiene pies ni cabeza. Claro, volvemos a lo mismo, al tema económico. Si a un gobierno le renta realizar un acto, pues lo va a acabar realizando, por muy repugnante que sea. De cara a los medios, queda muy bien decir, yo lucho contra los terroristas, he derrotado a los terroristas en esta región. Pero es que la realidad es que países como España, por ejemplo, vende armas a Arabia Saudí, cuyo gobernante, la verdad, que no se caracteriza precisamente por promover la paz. Es más, estas armas se usan para bombardear y masacrar estados vecinos, como por ejemplo el estado de Yemen. Y muchas de esas armas al final acaban cayendo en manos terroristas. Pero es que de lejos, el país que más ha financiado a terroristas e incluso aún sigue financiando a varios grupos es Estados Unidos. Desde que se conformó como nación, la única manera que han encontrado de seguir siendo una potencia mundial ha sido a causa del beneficio que han sacado de la miseria ajena. Vamos, un ejemplo curioso de cómo Estados Unidos ha financiado a grupos terroristas, lo encontramos en el conflicto en Afganistán con la Unión Soviética, cuando Estados Unidos armó a los talibanes. O sea, entrenaron a este grupo terrorista y lograron el objetivo de echar a los soviéticos. Pero este grupo comenzó a demandarle peticiones a los Estados Unidos. Comenzó a pedirle cosas y cada vez más cosas. Lógicamente Estados Unidos no accedió a estas peticiones y esto desembocó en que al final el aliado se te volvió enemigo. Claro, es que es lo que pasa cuando te fías de un terrorista, o sea, cuando te fías de una persona que no cree en el poder de la palabra, es lo que pasa, que al final te va a acabar traicionando. ¿Y cómo realmente llegan a combatir el terrorismo estos gobiernos, por decirlo de alguna manera? O sea, el terrorismo, yo creo que la dificultad en combatir el terrorismo radica en el hecho de que muchos atentados terroristas son perpetrados por los llamados lobos solitarios. Es casi imposible saber quién tiene pensado poner una bomba o quién puede sacar una pistola o un cuchillo en mitad de la calle y realizar una matanza. Pero yo creo que esto no es excusa para no implementar medidas como, por ejemplo, la prevención de ataques terroristas, otorgando a la población planes a seguir en caso de ataque, blindar las ciudades haciéndolas más seguras o poniendo fin a los negocios con cualquier tipo de organización terrorista. Yo creo que los gobiernos mundiales dan una de cal y otra de arena. O sea, mientras de cara a los medios lucho contigo en el frente, por detrás te estoy vendiendo las armas.
y estoy sacando negocio también contigo. Y de cara a los medios, pues claro, mi imagen es súper limpia, porque estoy combatiendo contra los malos, malísimos terroristas. Yo creo que el punto clave de cómo combatir el terrorismo está en la financiación de los grupos terroristas. Si un grupo terrorista demanda armas y se les niega y no tienen armas, este grupo terrorista al final no tiene nada, se va a tener que disolver, no tiene con qué combatir. Yo creo que ahí radica la clave en el aspecto de la lucha contra el terrorismo. Pues ya que estamos hablando del tema del terrorismo, se me vienen a la cabeza las guerras que hay en todo el mundo, esos pequeños conflictos en los que muere también mucha gente. Si te parece, hablamos de lo que es el negocio de la guerra, porque ¿quiénes salen beneficiados en estas guerras? Pues sale beneficiado, sobre todo, mayoritariamente, el sector armamentístico. O sea, el sector armamentístico mueve miles de millones en todo el mundo. Y además es que los gobiernos destinan miles de millones al aumento, mantenimiento e innovación de su ejército. Muchos países, siguiendo la tónica anterior, venden armas a grupos que mantienen sumidos a países enteros en guerras civiles, sin importar si ese grupo respeta los derechos humanos, representa al gobierno democráticamente elegido, si defiende la continuación de alguna dictadura. ¿Qué va? Solo se fían en el dinero. Quien pueda pagar lo que vale mi armamento, los tendrá a su disposición. Luego, lo que se haga después con esas armas no es asunto mío, pensarán muchos gobernantes. Entonces, Jesús, ¿crees que los países se gastan tanto dinero en armamento por demostrar un poco su poderío, como intimidando a los otros países para que, cuidado, si entras a invadir o tocas algo que a mí me afecta o me beneficia, cuidado que voy con todo este tipo de armamento? ¿Es para eso realmente para lo que invierten ese dinero? Porque es dudoso, ¿no?, que haya una tercera guerra mundial. Sí, uno de los aspectos es para defenderme. O sea, cuidado, no vaya a entrar en mi territorio o no toques mis cosas porque mira las armitas que tengo detrás. Pero es que también, o sea, si fuera por ese fin, mira, vale, muchas guerras acabarían. Porque si es por defensa, bueno, tú no tienes la necesidad de atacar hasta que te ataquen. Pero es que la realidad es que los gobiernos innovan tantas armas para, por ejemplo, invadir. Ya no se puede hablar de una invasión al uso, como hace 100, 200 años. Pero sí que invaden indirectamente países. O sea, mis armas te las vendo, por ejemplo, a los rebeldes en Siria para que desestabilicen el gobierno y pueda así tener un gobierno títere en un país que me interesa para que me venda, pues, recursos naturales más baratos, por ejemplo. O sea, que es que a los gobiernos les interesa mantener el negocio de las armas y de la guerra porque les generan mucho beneficio. Beneficio del sector armamentístico y beneficio de poder atacar a países extranjeros y colocar a dedo a gobernantes de turno que beneficien a sus intereses. Otro de los problemas que quizás se atañe mucho a la supervivencia en este planeta es la sobrepoblación. En el año 1950, creo haber leído en tu libro que estábamos en 2.600 millones de personas, pero en tan solo 70 años nos hemos plantado en 3 veces esa cantidad, en más de 7.000 millones de personas. ¿Esto realmente es un problema para la sostenibilidad del planeta o es un cuento chino, como algunas personas aseguran que es? La sobrepoblación, ¿vale? Es un tema del que quizás no se hable tanto como otros, ya antes mencionados. Para muchas personas no es un tema tan importante en comparación con otros temas como puede ser, por ejemplo, la economía, la falta de empleo, la guerra o la actual crisis sanitaria por el coronavirus. Pero es que la sobrepoblación está relacionada con algunos males a los que la humanidad está haciendo frente actualmente, como lo es la crisis climática o la escasez de recursos, que sí son temas a los que la mayoría de personas sí dan importancia. Como bien has dicho, es que los datos poblacionales son alarmantes. En 1950, que es lo que tú acabas de mencionar ahora, éramos 2.600 millones de personas. Actualmente somos más de 7.000 millones, pero es que
En el 2050 se estima que seamos unas 9.700 millones de personas. Pero es que en el 2100, a principios del siglo que viene, alcanzaremos la desorbitante cifra de 11.000 millones de personas en el planeta. O sea, estos son datos estimados por científicos que tienen sus datos, tienen sus sistemas, sus métodos de comprobar los hechos. Yo creo que esto traerá consecuencias muy graves, como por ejemplo el aumento de las necesidades, un mayor número de personas en situación de pobreza, mayor escasez de recursos y una mayor contaminación del planeta, entre otros muchos problemas. Yo creo que un cuento chino, yo no diría que esto es un cuento chino, yo creo que es un problema que se va a agravar con el paso de las décadas venideras. Y por curiosidad, ¿hay alguien que está intentando poner solución a este problema, ya sea de manera drástica o de una manera coherente? Ahora que mencionas una solución drástica, sí que es cierto que, bueno, que he escuchado soluciones de todos los colores. Algunas, por ejemplo, son un despropósito, como el hecho de querer matar a los ancianos que superen una edad. O sea, esto es, bueno, que no hace falta ni que lo diga, esto es descabellado, no sé, algo que supera, no sé, es que no, yo esto no lo entiendo. Y otras, por ejemplo, no otorgan un resultado que sirva para resolver este problema, el problema de la sobrepoblación, como es el caso de limitar la natalidad. El caso más conocido de limitar la natalidad es la política de hijo único de China, vigente desde 1979, si no recuerdo mal. Y pues que no ha arrojado los resultados que se esperaban. China se encuentra ahora con un problema previsible ante este tipo de soluciones, y es el hecho de enfrentarse a una pirámide poblacional regresiva, es decir, tener más ancianos que jóvenes. Yo personalmente, en mi opinión, la solución que veo más factible, pero que aún parece bastante improbable de que suceda, es la creación de una estación espacial gigante que posibilite la vida en las mismas condiciones que la Tierra. La verdad que es bastante improbable que se consiga realizar este proyecto a corto plazo. Quizá sí se pueda conseguir a mitad de siglo o a finales de siglo. Y como a corto plazo este proyecto es bastante improbable, pues, y la sobrepoblación es un tema que está llamando ahora mismo a nuestras puertas, una de las soluciones más razonables es modificar los hábitos de vida que tenemos. Es que he visto, vivimos como si en el planeta todavía hubiera 2.000 millones de personas, y no, somos más de 7.000 millones. Y conforme pase el tiempo, seremos más personas. Entonces es incomprensible que sigamos manteniendo el mismo nivel de vida. Considero que de nosotros dependerá qué rumbo tomará la humanidad. Y de nuestras decisiones dependerá si la humanidad sigue adelante o si solo tenemos una página más en la historia de nuestro planeta. Hombre, has comentado, ¿no?, lo de que tu idea o tu solución sería la de crear una estación gigante en el espacio para poder, por lo menos, derivar a una cierta cantidad de población hacia allí y liberar un poquito el planeta. Fíjate que yo recuerdo, además esto lo hablamos en los primeros programas que hicimos, de que hay una nación que se llama Asgardia, no sé si la conocerás, que el fundador es Igor Ashurbeili, y este señor quería llevar a cabo esta idea. No lo sé si realmente han creado algo ahí arriba o fue un timo, eso todavía no lo hemos podido cerciorar. Personalmente tenemos nuestras opiniones, la verdad, pero esa idea se está intentando en teoría llevar a cabo. Claro, que no es que se tendría que pensar, valorar si se lleva a cabo, es que yo creo que se debería realizar cuanto antes o poner soluciones. Es que lo que no podemos hacer es permanecer sentados y de brazos cruzados. Cada vez el planeta más habitantes, que cada vez consumen más recursos, y querer seguir manteniendo el mismo nivel de vida. De hecho, un indicador bastante importante que nos indica la escasez de recursos a la que nos enfrentamos es que cada año agotamos los recursos del planeta, los recursos naturales del planeta, en menos tiempo. Este año creo que fue, el año pasado,
Creo que fue el 29 de julio. Y resulta ser que hace 40 años lo agotábamos a finales de diciembre. O sea, aquí hay un problema bastante grave, bastante elevado. Como mínimo, deberíamos reducir nuestro modelo de vida. Y si podemos aspirar a una estación espacial que posibilite la vida en las mismas condiciones que en la Tierra, pues podríamos descargar un poco más el planeta hasta que encontráramos, bueno, otro posible planeta con las mismas condiciones que en la Tierra, donde poder crear una nueva colonia. Fíjate que el cine nos muestra muchas ideas sobre este tipo de viajes, ¿no? El decir que siempre hay una superpoblación en el planeta o hay algún tipo de catástrofe y tenemos que irnos a otro planeta, a otras naves que hay ahí arriba creadas y que nadie tenía constancia de que eso existía y demás. Quizás nos estén mostrando que eso es un futuro muy cercano, ¿no? A través del cine, porque en muchas ocasiones nos han hecho pequeños guiños mostrándonos ciertas tecnologías y ciertos hechos que curiosamente en el futuro ocurrieron. O sea que es muy probable que tu idea se esté llevando a cabo o por lo menos se esté planteando de verdad de manera muy seria, Jesús. O sea, no es nada descabellada. Y otro tema que también obviamente afecta a la superpoblación, sin lugar a dudas, es el medio ambiente. Porque hay un tratado que recuerdo que internacional que habla de la protección del planeta, ¿no es así, Jesús? Claro, yo lo que planteo en el capítulo de este tema, concretamente, en el capítulo del medio ambiente, es un tratado internacional de protección del planeta. Y es que contaminación de los océanos, miles de especies en peligro de extinción, ecosistemas únicos en el mundo, amenazados con desaparecer. Yo que todos estos hechos hacen que sea acuciante la elaboración de un tratado internacional del planeta que, según tengo entendido, la verdad no está en elaboración por parte de ningún organismo internacional ni de ningún país. Considero que este tratado deberá ser debatido por los más altos representantes de cada estado, junto a científicos de todas las áreas que tengan relación con el medio ambiente. Debe incluir también aspectos tan esenciales como la protección de los océanos, la prohibición de extraer recursos de manera perjudicial para el medio ambiente, como lo es, por ejemplo, el fracking, o la protección de especies de ecosistemas únicos como el Amazonas o la Antártida. Considero también que se deben imponer cuotas de consumo, sancionando a los países que las incumplan y premiando a aquellos que logren los objetivos con, por ejemplo, algún tipo de beneficio económico. Por ejemplo, nuestro consumo de carne, de recursos naturales, de agua, de energía, también debe ser modificado, es como dijimos antes, debe ser modificado en aras de una mayor sostenibilidad a largo plazo. Y también sería de extrema necesidad la fijación de fechas tope para implementar fuentes de energía más respetuosas con el planeta. Lógicamente, todas estas medidas y otras muchas que se pudieran elaborar deben ir respaldadas por un organismo que controle a todos los países para que se cumplan los acuerdos y que se sancionen a aquellos países que se salgan de las líneas establecidas, así como que premien a aquellos que cumplan los acuerdos fijados. Yo sé que los cambios al principio son difíciles y que sentar a todas las naciones del mundo y llegar a un acuerdo es que es prácticamente ciencia ficción, es que un tratado de esta magnitud no lo hemos tenido nunca a lo largo de nuestra historia. Pero la verdad creo que el esfuerzo merece la pena. Podremos salvar a miles de especies, incluida la nuestra, y dejar un planeta mucho mejor a las futuras generaciones. Creo que la pasividad y la inacción solo nos llevará a una catástrofe medioambiental de proporciones desconocidas. En nuestras manos está seguir mirando para otro lado o pelear por un planeta y un futuro mucho mejor. Pero es que, Jesús, ese tipo de energías renovables de las que hablas, bien, por ejemplo, podríamos hablar de la nueva moda que hay ahora, ¿no? De los coches eléctricos,
bueno, intentan convencer, al fin y al cabo, y ahora me explicaré el porqué, de que hay que pasarse al eléctrico, ya que el coche que funciona mediante los restos fósiles no contaminan muchísimo. Empezaron primero con que el gasoil o el diésel era malo, porque producía NOx, y el NOx lo que hace es que baja la calidad del oxígeno. Vale, venga, vamos a comprar todos coches gasolina, como nos incentivaban. Resulta que el coche gasolina ahora lo que produce es mucho CO2, es decir, lo que provoca el efecto invernadero. Bastante más que el gasoil. El diésel o gasoil, vamos, como lo queréis llamar, prácticamente la emisión es cero de CO2. Es bajísima comparado con el gasolina. Entonces, ahora resulta que el gasolina también es malo. Una vez que nos han obligado a comprar a todo el mundo gasolinas corriendo, porque el diésel lo estaban empezando a vetar en las grandes ciudades. Ahora resulta que también el gasolina va a estar vetado y nos vamos a ir al eléctrico. Vale. Compramos ahora un eléctrico que vale muchísimo dinero y no cualquiera puede comprar un coche eléctrico. ¿Qué pasa con esas baterías? El problema que tenemos con esas baterías es el reciclado luego. Unos dicen que esas baterías luego se van a utilizar para placas solares y multitud de aparatos electrónicos. Vale. Eso ahora porque hay 4 baterías. Y Jesús, y cuando tengamos cerca de, pues como vendemos, no sé, coches, al cabo del año vendemos 3, 8, 10 millones de vehículos al cabo del año cuando sean todos eléctricos, ¿en qué vamos a utilizar esas baterías? ¿No vamos a contaminar más quizás que con los combustibles fósiles? Tienes muchísima razón y es verdad, ahí te tengo que dar completamente la razón. En que primero, el gasoil es malo, compraros el de gasolina. Ahora el gasolina también es malo, compraros el eléctrico. Y claro, al final el consumidor está mareado, marean al consumidor. O sea, ¿qué coche me compro? Porque a lo mejor ahora me compro un eléctrico que me sale por 35.000 euros y dentro de 15 años viene el problema que tú has dicho, el de las baterías. Y ahora no, ahora me tengo que comprar el eléctrico pero hecho de este material. Porque estaban empezando a vetarme el coche eléctrico que yo me compré de batería. Claro, yo creo que al consumidor hay que darle seguridad. Y es por lo que creo que muchas personas tienen reticencia a cambiarse al coche eléctrico y demás. Porque si me han recomendado este coche y ahora me lo han vetado, me han recomendado este y me lo han vetado, ¿qué garantías tengo yo de comprar un coche de 40.000 euros que te puede valer un eléctrico y que me lo veten en 10 años? Con el tema de las baterías y de la contaminación, yo creo que no podemos quedarnos en el hecho de, como puede pasar esto, no vamos a intentarlo. O sea, yo creo que la gasolina contamina muchísimo, emite muchísimo CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que contamina la atmósfera. El diésel, como tú bien has dicho, emite un tipo de gas bastante perjudicial para los seres humanos. Entonces creo que merece la pena intentar esa transición a los coches eléctricos e ir mejorando muchísimo y cada vez más los materiales de los coches eléctricos. Evidentemente, el coche eléctrico tiene ahora mismo ese precio, pero porque no tiene demanda. O sea, hay tan poca demanda para los coches eléctricos que hace que su precio suba, pero si todo el mundo comienza a demandar coches eléctricos cada vez más, el precio, bueno, puede ser igual, puede rondar igual que a un coche al uso de gasolina o diésel. Con las baterías y demás, bueno, también es verdad que hay estudios que desmontan la teoría de que las pilas de litio y las baterías fueran a ser un problema tan grande como lo describen las petroleras, que son las primeras interesadas en que la industria automovilística del coche eléctrico no despegue. Así que yo creo que ahí hay que mirar también los estudios que se financian. O sea, ¿quién dice que las baterías de los coches eléctricos y demás pueden contaminar aún más que un coche gasolina o un diésel? Muchos de esos estudios, si escarbas un poco, investigas, detrás de esos estudios hay grandes empresas petroleras y gobiernos a los que les interesa muy poco o nada que la industria del coche eléctrico despegue.
¿Y no sería quizás, Jesús, más factible que los organismos obligasen a las empresas automovilísticas a que pusiesen algún tipo de medio para eliminar ese NOx o ese CO2? Es decir, algún tipo de aditivo. En los gasoil podemos ver el FAP. También se utilizó en su momento la SGR, o sea, la válvula de reciclado de gases. Entonces, es que hay muchas maneras que se pueden usar para, entiéndeme, para paliar. Yo no digo, cuidado, que el gasoil y el gasolina sea el bueno y el eléctrico sea el demonio. No, ni muchísimo menos. O sea, pero que el cambio que hagamos realmente sea un cambio a mejor. No un cambio de interés para poder volver a sacar otra vez dinero, para que me entiendas, Jesús. Claro, sí, tienes toda la razón. Además, un cambio de que sea útil. Tú has mencionado que sea útil, pero yo también digo que sea un cambio transitorio, o sea, no de golpe. O sea, no prohibir de un año para otro, pues te quedas sin el coche diésel y sin el coche gasolina. Te tienes que comprar de manera forzosa el coche eléctrico, ¿no? Esto tiene que ser un cambio progresivo. O sea, que no sea un cambio de 30 o 40 años, que no eliminemos los coches de gasolina y diésel en el 2060, pero que tampoco quieran vetar todos estos tipos de coches en un año, que no quieran correr lo que no han corrido en 3, 4 décadas, correrlo en un año. Tú dices de modificar el producto, el diésel y el gasolina. Pero es que el diésel y el gasolina al final vienen de lo mismo, de un producto contaminante y de un recurso que al final es limitado. O sea, cuando se acabe este recurso, si seguimos de esta manera, si seguimos vendiendo coches diésel, coches gasolina, al final la gente va a tener en su garaje, bueno, 4 ruedas, una chapa y poco más. Porque si se acaba el consumo de petróleo, ¿de qué van a servir esos coches? Yo creo que el cambio merece mucho la pena. Y merece mucho la pena dirigirse hacia una sociedad más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. E intentar, antes de 2050, la dependencia cero de esos recursos contaminantes. Pero Jesús, perdóname, pero es que ese mismo problema lo podemos tener el día de mañana con el litio o con el sodio, como están intentando ahora conseguir algunas baterías también. O sea, eso al final es un mineral que se extrae de las minas. O sea, y es que eso tarde o temprano también se va a acabar. Entonces, es un parche, no es una solución. Evidentemente. Querer vivir de un recurso que es limitado, al final te enfrentas a ese problema, al que en un momento u otro, sea en 30, 40, 50 o 60 años, ese recurso al final se va a acabar porque no es ilimitado. Lo que se debe hacer es una transición hacia un instrumento más ecológico, como por ejemplo es el coche eléctrico. Y poco a poco potenciar la industria del coche eléctrico, mejorar sus piezas, mejorar los instrumentos que se van usando y poder llegar, bueno, en un futuro a tener coches y a tener instrumentos de movimiento que dependan únicamente de energía renovable, como puede ser la eólica, por ejemplo. Pues sí, la verdad es que sí. Veremos a ver el futuro que nos depara Jesús con ese tema, con el tema eléctrico. Ahora mismo hay mucha niebla todavía con ese tema. Y bueno, veremos a ver si el día de mañana se dispersa y podemos realmente ver qué hay detrás. Otro tema también relacionado con el medio ambiente que afecta bastante, obviamente, es el cambio climático o la crisis climática también, como lo llaman. Realmente, ¿a qué se le llama crisis climática, Jesús? Pues crisis climática, yo por ejemplo he utilizado este término en mi libro. Y es que, bueno, crisis climática y cambio climático al final alude al mismo término. Y es a la variación de los patrones climáticos existentes en la Tierra, tanto por medios naturales como también por la acción del ser humano. Pero el hecho de llamar crisis climática lo he mencionado para concienciar, para llamar más la atención de las personas. Y es que la realidad visto es que nuestro planeta se muere. Nuestro hogar,
el que nos vio nacer y crecer como especie, lleva pidiéndonos durante décadas auxilio. Y nosotros le estamos dejando morir. La crisis climática es una realidad y no podemos negarla. Es más, por nuestro bien, no debemos mirar hacia otro lado en este tema. Es que desde la primera revolución industrial llevamos emitiendo una cantidad ingente de gases contaminantes al planeta. Y cada vez esto ha ido a más. Nuestra sociedad y nuestro modo de vida, sí, han mejorado exponencialmente desde entonces. Vale. Pero es que con ello también ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero y la acumulación de residuos por todo el planeta. Esto la verdad que traerá consecuencias de proporciones astronómicas, como es por ejemplo la subida de nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares, la extinción de miles de especies que no puedan adaptarse a los cambios venideros, eventos meteorológicos más agresivos e inusuales para algunas épocas del año, debilitamiento de la capa de ozono, facilitando una mayor penetración de los rayos ultravioleta, que son nocivos para todos los seres vivos de este planeta. Yo creo que la crisis climática es un tema, se le está comenzando a dar ahora mismo la importancia que tiene, pero es que la verdad que considero que con el paso de las décadas nos vamos a dar cuenta de que debimos actuar muchísimo antes y quizá incluso nos arrepintamos de no haber actuado antes con este problema. Y Jesús, ¿no crees que quizás mucha culpa de esta crisis climática o cambio climático la tienen los organismos gubernamentales o al fin y al cabo, o sea, los organismos al final mundiales, ¿no? Que es que, por ejemplo, las empresas no las obligan a poner medios porque les sale más rentable pagar la multa que les van a imponer por esos residuos que emiten al medio ambiente. Les sale más barato que poner realmente esos filtros tan caros o esos medios personal que tienen que utilizar. Es que al final la sanción no es la adecuada y quizás por ese tipo de medidas, hablo en las empresas, es por lo que tampoco se está luchando por este cambio climático. Y es que el problema viene de raíz. Las multas a empresas que contaminan muchísimo es que son bajísimas. O sea, les compensa más pagar la multa y volver a hacer el mismo acto que poner unos remedios que al final les suele salir mucho bastante más caro. Pero la culpa, a ver, mayoritariamente la tienen las empresas, que son las que emiten ingentes cantidades de contaminantes a la atmósfera. Pero tampoco hay que quitar culpa a los ciudadanos. Y es que, ¿cuántas veces hemos ido a la playa y hemos nadado entre... Bueno, todo el mundo sabemos entre lo que hemos nadado en la playa. Entre pañales, Sí. plásticos, colillas. Todo esto acaba desembocando en el mar. Y hay muchos casos de pescadores que se han encontrado a tortugas atrapadas en plástico. Y bueno, algunas las han podido salvar y otras no. Y tortugas y, como te puedo decir, cualquier tipo de pez. O sea, también nosotros somos los que estamos contaminando nuestros océanos. Vale. Vas por la calle y te encuentras paquetes de gusanitos tirados por el suelo, latas tiradas por el suelo, las bolsas a montones tiradas por el suelo. Mucha parte también la tenemos nosotros, pero porque los gobiernos tampoco nos están siendo claros con este tema. No nos están diciendo, oye, mira, si tiras esto aquí, multa severa y grave. Oye, mira, pues te damos un plan para no contaminar. No nos enseñan desde pequeño la importancia que tiene cuidar el medio ambiente y el planeta. Y es que con el paso de los años todo llega. Yo creo en el karma. Y al final todo acaba llegando y todo se acaba devolviendo. Y lo que le estamos dando al planeta, el planeta un día nos lo va a devolver. Y quizás nos va a devolver golpes mucho más fuertes de lo que nosotros se lo estamos dando. Cualquier día Gaia se va a tomar, se va a llevar por delante, se va a tomar su propia venganza y va a llevar por delante a toda la población. De eso no te quepa la menor duda, Jesús.
Así que nada, bueno, pues queridos amigos, como bien dije al principio, Jesús Caro, que ha sido nuestro invitado, ha escrito un libro, a mí me ha encantado su punto de vista que da sobre muchos otros temas de los que también hoy hemos dejado fuera de la entrevista. Y es un tema, de verdad, es un tema que, como habéis visto, nos hace pensar, nos hace plantearnos las cosas de otro punto, de otra forma, ¿no? De otra manera distinta de verlo. Pues que salga de nosotros, que seamos nosotros quienes eduquemos a nuestros hijos para que nuestros nietos, bisnietos y tataranietos puedan tener un lugar limpio donde poder vivir, y que sigan viniendo diferentes generaciones y que sigan encontrándose un lugar en el cual estamos de paso, y al final es como un alquiler. El planeta no está en venta y nosotros no somos sus dueños. Somos unos meros animales más que estamos de paso hacia algo, hacia otro mundo, hacia lo que queramos creer, desde luego. Jesús, ¿cuáles serían tus formas de contacto por si alguien quiere ponerse, quiere hablar contigo y demás? Pues puede ponerse en contacto a través de las redes sociales, tanto de Instagram, que sería pues Jesús Caro 1997, tanto como de Twitter, que sería Jesús C mayúscula O mayúscula 1997. O si alguien tuviera algún tipo de duda o necesitara algo y no tiene esas redes sociales, pues puede escribirme perfectamente a mi correo personal, jesuscaroortega@gmail.com, todo junto. Muy bien, bueno, pues Jesús, ¿dónde podemos adquirir este libro? Porque no pertenece a ninguna editorial. Yo lo compré en Amazon. ¿Se puede adquirir de otra plataforma, otro lugar, o solamente es exclusivamente de Amazon? Sí, debido a, bueno, las exigencias que te imponen las editoriales y al hecho de que no soy un editor, o sea, un escritor nada conocido, de hecho soy un escritor novel, pues solo se puede adquirir a través de la plataforma de Amazon. Eso sí, a través de todos sus mercados, a un precio de 7 euros el libro físico y a un precio de 3,50 € el ebook. Muy bien, bueno, pues entonces no tenéis excusa si os ha gustado la entrevista de hoy para poder comprarlo, un precio bastante económico y asequible. Y desde luego llega a todo el planeta. Así que si os gustó, ya sabéis, darle una oportunidad a Jesús. Jesús, muchas gracias por venir al programa y nada, esta es tu casa y espero tenerte de vuelta en otros programas. Muchísimas gracias, Víctor, por invitarme al programa. Lo di al principio, pero lo vuelvo a decir otra vez. Por invitarme al programa y por permitirme explicar más detalladamente este proyecto. La verdad que ayuda muchísimo a escritores nobles este tipo de ayuda, este tipo de entrevistas, de poder explicar tu proyecto, de poder explicar lo que tú has querido expresar. La verdad que ayuda muchísimo y estoy muy agradecido, sinceramente. Pues muchas gracias y me alegro un montón de que hayas disfrutado de la entrevista y espero que te ayude a llegar a mucho público y consigas vender muchos libros. Jesús, un fuerte abrazo. Venga, hasta luego, buenas noches. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Si recordáis, la semana pasada, quienes nos escucháis habitualmente, hablamos del crimen de los Galindo. Fue Verónica, de Esencias en la Oscuridad, quien nos lo trajo. Y bueno, pues Javier se quedó con ganas de querer contarnos un crimen, o varios en este caso, que muestran mucha similitud con este caso de la España profunda de hace unos cuantos años, que ocurrió aquí en el sur de España exactamente. Y bueno, pues Javier pensó, o pensamos que era bueno traeroslo, porque
hemos visto que os gusta mucho el tema de la criminología. Y bueno, en este caso, en este programa de hoy, Javier deja un poquito al margen la noticia del misterio para traernos este caso que sin duda va a ser muy interesante. Así que nada, le doy paso a Javier y que nos empiece a contar un poquillo sobre este crimen. Hola, muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. El placer es mío como siempre, Javier. Así que, bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué te llamó la atención este crimen para que nos lo quieras contar a todos nosotros? Pues mira, sobre todo algunas similitudes que encontré, como ya bien has comentado, ¿no? Antes de que habláramos en el programa del crimen de los Galindos, ya lo tenía entre ceja y ceja, porque me pareció que era un crimen muy parecido en cuanto a la forma de actuar tanto del criminal o del asesino, o como lo queramos llamar, incluso con todo lo que pasó alrededor, cierta manera de actuar, ¿no? De la gente que había en la zona también, incluso a la hora de manipular o de encontrar el hallazgo de esos cadáveres, me parecía también muy interesante para que veamos que eso no solo pasa en España, porque el crimen del que te hablo es en Alemania, en Baviera, para ser más exactos. Y me pareció que era para que veamos que estas cosas no solamente han pasado aquí y que no siempre la policía acaba de resolver todo este tipo de casos. Y luego, aparte, pues como bien has dicho, te traigo también otros 4, 5 o 6 crímenes que resumo también en, ya no crímenes solamente, sino digamos casos extraños en los que está bastante documentado las cosas que pasó, pero no se ha llegado a una conclusión o en algunos casos no se ha llegado a atrapar al criminal que organizó todos estos asesinatos. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a trasladarnos hasta Baviera y cuéntanos cómo empezó todo. Pues sí, mira, el caso sobre todo está conocido como Hinterkaifeck. Era el nombre por el que era conocida una gran granja construida en torno a 1863 y que estaba situada, como bien estamos hablando, en Baviera, ¿no? A unos 70 kilómetros al norte de Múnich, para ser más exactos. Hay que decir que realmente este no era su nombre oficial, ¿no? Por eso cuando hablamos de qué nombre ponerle, yo te dije que me parecía más, para no quitarle la importancia a la familia que sufrió esto, me parecía más correcto llamarlo el caso o el terrible caso, ¿no? De la familia Gruber, que era la familia que vivía ahí. Porque realmente este nombre de Hinterkaifeck, y perdón por todo lo alemán que voy a pronunciar, que voy a pronunciar durante todo el caso, porque mi alemán obviamente pues no es muy bueno, ¿no? Esto lo llamaban Hinterkaifeck porque se referían a ella, por ejemplo, era el fruto de unir el prefijo Hinter, que en alemán es detrás, y el nombre de la población más cercana, que era la aldea de Kaifeck. También hay que decir que si bien la granja no pertenecía a dicha aldea, sino a otra población que estaba cercana a Grover. Así que si la gente lo busca por internet y nuestros oyentes incluso buscan alguna foto de esta granja, ¿no? Verán que tiene una apariencia bastante tranquila, ¿no? Pero hay que decir que esta granja fue el escenario de uno de los mayores crímenes y más horrendos de la historia criminal europea del siglo pasado y que fue conocido como los asesinatos o la masacre de Hinterkaifeck. Metiéndonos en lo que es el caso, ¿no? Vamos a empezar contando que a finales de marzo de 1922 vivían en esta granja hasta 6 personas. El propietario de la granja, que era Andreas Gruber, que tenía unos 63 años, su esposa Cassilia, de 72, su hija Victoria Gabriel, que era viuda y tenía 35 años, los hijos de Victoria, de esta última, que eran Cassilia, de 7 años, y Joseph, de 2, y la criada de la familia, que era María Baumgartner, de 44 años. Hay que decir que el dueño de la finca, Andreas, no era demasiado apreciado por sus vecinos, ¿no? Porque aparte de que lo consideraban una persona un poco tosca y bastante malhumorado, se decía que además maltrataba a su persona y además corría el rumor, digamos que era Vox Populi, ¿no? La relación incestuosa que mantenía con su hija Victoria y que incluso les había llevado a ambos a ser condenados a penas de cárcel por un tribunal en 1917, después de que una criada los pillara infraganti manteniendo relaciones sexuales en el granero. Es más, ¿no? Aún hay algunas personas y algunos estudiantes que atribuían a que Andreas se le atribuía la paternidad de su nieto Joseph, ¿no? Por más que en la partida de nacimiento figuraba como que el padre era un tal Lorenz Schlittenbauer, que era un viudo vecino de los Gruber y que había sido pretendiente de Victoria. Pero centrándonos más en el caso, no hay que decir que por aquellas fechas la familia Gruber empezaba a estar inquieta porque parece ser que sucedían cosas extrañas en la granja. Primero, la anterior criada que tenían, que se llamaba Crescens Rieger,
se había despedido, digamos que se había ido voluntariamente unos meses antes porque creía que la granja estaba embrujada, ya que ella misma afirmaba haber escuchado ruidos y voces extrañas tanto en la casa como en los alrededores. Más tarde, unos días antes de la fecha del crimen, Andreas Gruber había comentado a algunos de los vecinos que había llegado incluso a hallar ciertas huellas extrañas en la nieve de alguien que parecía haber salido del bosque en dirección a la granja. Estas huellas parece ser que llegaban hasta la puerta principal de la granja y además se detenían bruscamente sin que hubiera señales de que su autor ni hubiese entrado en la casa ni hubiera vuelto sobre sus pasos. Así que a partir de estos ya extraños sucesos, ¿no?, empezaron a ocurrir ciertos incidentes misteriosos en la granja. Se dataron cosas como ruidos inexplicables en el ático, aunque el dueño, Andreas, registró el ático y no halló nada ni a nadie sospechoso. Había un juego de llaves de la casa que desapareció, se encontraron algún que otro periódico antiguo en el porche y que no pertenecía a nadie de la familia, y también había marcas en la cerradura de la habitación de Andreas, donde él guardaba sus herramientas de labranza, que parecían hechas como si alguien hubiese estado intentando entrar, o sea, como si alguien hubiera intentado forzar esa cerradura. La nueva criada, que como he comentado al principio era María Baumgartner, llegó a la granja un viernes 31 de marzo de 1922. La acompañaba su hermana, que al parecer se marchó unos pocos días después. Fue ella, María Baumgartner, la última en ver con vida a los habitantes de la granja. Los vecinos de los Gruber se extrañaron al no ver a ninguno de ellos durante todo un fin de semana. La pequeña Casilia faltó a la escuela el sábado, porque hay que decir que en esta época ya en Alemania se iba a la escuela de lunes a sábado, ¿no? Y además volvió a ausentarse el lunes. Nadie de la familia acudió a la iglesia el domingo, algo que era sumamente raro, pues sobre todo en el caso de Victoria, porque formaba parte del coro y además eran muy devotos. El lunes de esa misma semana, el cartero se sorprendió a ver que todas las correspondencias que había llegado el sábado todavía seguían en el buzón. Así que el martes 4, por la mañana, un mecánico llamado Albert Hofner, que tenía que acudir a la granja para reparar un tractor o algunas máquinas, estuvo durante más de 5 horas en el campo reparando la máquina y no vio a nadie ni escuchó ningún ruido alguno, aparte de los sonidos de los animales de la granja y los ladridos del perro que estaba cerrado en el granero. Después de que el mecánico Hofner comentara a varias personas que estaba extrañado, ¿no?, por este aparente abandono, pongámoslo entre comillas, de Hinterkaifeck, 3 vecinos se presentaron en la granja esa misma tarde para ver si había ocurrido algo. Cuando entraron en el granero, pues como suele pasar, ¿no?, sorpresa, horrendo espectáculo. Los cuerpos de Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria y su nieta también llamada Casilia estaban semiocultos bajo un montón de heno y una puerta vieja. En la casa, además, más tarde se encontraron los cuerpos de los integrantes que faltaban, del pequeño Joseph y de la criada María, que estaban cada uno asesinados en su cama. De inmediato se desplazaron a la zona, como es normal, un equipo de detectives del Departamento de Policía de Múnich a las órdenes del inspector llamado George Reingruber, que era el que le habían encargado investigar este caso. Hay que decir que lamentablemente, cuando ellos llegaron al lugar, era muy difícil encontrar indicios alguno en la granja y en los alrededores, dada la gran cantidad de curiosos que habían pasado por allí. Las autopsias de las víctimas revelaron que todos habían muerto de la misma manera. Habían sido golpeados violentamente en la cabeza con algún tipo de herramienta puntiaguda que sobre todo podría haber sido un pico. En un primer momento se creía que el móvil del crimen podría haber sido el robo, pero como suele pasar, esta primera idea se descartó cuando se halló en la granja una gran importante cantidad de dinero y varias joyas que obviamente el autor de la masacre no había tocado. Interrogando a los vecinos, además, salió a la luz otro de los detalles que era bastante sorprendente. Dado que nadie había visto a los habitantes de la granja después del día 31 y que varias de las víctimas llevaban ropa de cama, se dedujo que los asesinatos se habían cometido el día 31 por la noche. El autor, de alguna manera, había traído a una de sus víctimas al granero para luego acabar en la casa con la criada y el pequeño Joseph, cuyos cuerpos también habían aparecido cubiertos. Como te he dicho, el cadáver de la criada con las sábanas de su cama y el del niño estaba cubierto con una falda de su madre. Todos parecían haber muerto en el acto, salvo la pequeña Casilia, que aparentemente había sobrevivido algunas horas antes de morir. Pero varios vecinos, al ser interrogados, declararon haber visto luces en la granja y humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana. Un hombre llamado Michael Plockel
había pasado junto a la granja el sábado a la noche y se había cruzado con un hombre que parecía venir de la granja, pero que no cruzó ninguna palabra con él y además no pudo ver su cara porque era de noche y llevaba un farol el que alumbraba y que obviamente deslumbraba y no llegaba a ver la cara exacta. El mecánico, Hofner, al que hay que decir que hoy en día no se sabe muy bien por qué no se le tomó declaración hasta 1925, transcurridos unos cuantos años, afirmó que cuando se fue de la granja, la puerta del granero donde se hallaron los cuerpos estaba abierto y el perro estaba atado fuera, mientras que los vecinos que llegaron y descubrieron la masacre habían encontrado la puerta cerrada y al perro en el interior del granero. Aparentemente el asesino había permanecido varios días en la granja, se había preparado comida en la cocina, había dormido en una de las camas e incluso había dado de comer a los animales y ordeñado a las vacas. Así que, por declaración de Hofner, del inspector, había permanecido en la granja hasta poco antes de que los crímenes fueran descubiertos. Las investigaciones de Ray Gruber y sus agentes no llegaron a descubrir al culpable, como era de esperar, ¿no? Se interrogó a más de un centenar de personas, unos como testigos y otros como sospechosos, pero no se llegó a presentar cargos contra ninguno. Los cráneos de las víctimas, atención Víctor, fueron enviados a Múnich para ser examinados. Se dijo que incluso se ha llegado a decir durante este caso que la policía recurrió incluso a videntes en busca de pistas. Pues bien, estos cráneos nunca regresaron. Las víctimas fueron enterradas en el cementerio de Weidhofen el sábado 8 de abril, mientras que sus cráneos, tras ser analizados, permanecieron guardados en un juzgado de Augsburgo y se perdieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que la granja de Hinterkaifeck fue demolida en 1923. Entrando a hablar un poco de los sospechosos y de lo que fue el tema principal, ¿no? Digamos que el primer sospechoso que se consideró fue Lorenz Stillenbauer, que era el antiguo pretendiente de Victoria y supuesto padre del niño Joseph. Aunque hay que decir que este propio Lorenz cambió en varias ocasiones su versión sobre esto, porque unas veces admitía que era el padre del niño y otras veces lo negaba. Era bien conocida su animadversión, vamos, que no se llamaba muy bien con el padre, pero como él mismo se encargó de señalar, parece ser, siempre esto supuestamente, que no tenía ningún motivo para cometer el crimen. Algunos comportamientos extraños despertaron las sospechas de la gente de la zona, ¿no? Porque hay que decir que este Lorenz había sido uno de los 3 hombres que había descubierto los cuerpos. Además, sus acompañantes contaron que él mismo había movido los cadáveres, que el perro de los Gruber se mostró especialmente agresivo hacia él y que entró él mismo en la casa solo tras abrir la puerta principal con una llave que sacó de su propio bolsillo. Durante años se rumoreó que conocía detalles muy concretos de los crímenes y que había sido visto varias veces visitando los restos de la granja demolida. No obstante, hay que decir que hasta su muerte, que fue en 1941, Lorenz llevó a los tribunales, y siempre de manera exitosa, a varias personas que habían osado referirse a él como el asesino de Hinterkaifeck. Otro nombre que se abarajó como el posible asesino fue el de Karl Gabriel, que era el exmarido de Victoria. Difunto marido, ¿no? Karl había sido dado por muerto durante la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, cerca de la ciudad francesa de Arras, en diciembre de 1914. Pero su cuerpo nunca se había identificado. En los pueblos cercanos a la granja empezó a correr el rumor de que quizás Gabriel no estaba realmente muerto, que había decidido regresar, y que al regresar y descubrir esas relaciones de Victoria con su padre, incluso con otros hombres, había sido presa de ira y asesinado a toda la familia en un arrebato. Aunque Reingruber no creía en esta teoría, el inspector llegó a interrogar a varios excompañeros de armas de Gabriel, los cuales confirmaron que lo habían visto morir en combate. A lo largo de la investigación surgieron otros nombres de sospechosos, como por ejemplo el de los hermanos Thaler, que eran 2 pequeños delincuentes de la zona, Joseph Bartel, que estaba apodado como el panadero loco y que era natural de un pueblo cercano, que además había huido en 1921 de un hospital psiquiátrico en el que había estado recluido y del que no volvió a saberse absolutamente nada. Los hermanos Anton y Karl Bichler y además George Siegel, que habían trabajado como peones eventuales en la granja, o incluso la sospecha de que había sido un crimen vinculado a ciertos grupos políticos extremistas. Aunque hay que decir que las investigaciones no llevan, al final después de investigar, no se encuentra que Andreas Gruber estuviera adscrito a ningún tipo de política, así es que esa opción, digamos, que queda como un poco descartada, ¿no? En el informe del caso también se incluyó el testimonio de un hombre llamado Joseph Betz, el cual afirmó que durante el invierno de 1919 había trabajado como peón en una granja donde había compartido
cuarto con otro peón que se hacía llamar Peter Weber. Pues bien, este tal Peter Weber le habló a él mismo en varias ocasiones de esta granja, de la granja Hinterkaifeck, un lugar que parecía conocer muy bien, hablándole incluso de la relación que podría existir entre Andreas y su hija. Según este Betts, Weber le había dicho que en la casa solía haber una gran suma de dinero y le propuso ser su cómplice para asaltar la granja y asesinar a Gruber a la vez que robar el dinero de toda la familia. Al no estar este último, Betts, interesado, Weber no volvió a hablar de ello, por eso cuando este tal Betts supo de los asesinatos, sospechó que al final Weber podía haber llevado a cabo su plan, pero no se encontró ninguna relación en el caso. También hay que hablar que este caso, el caso de los crímenes de Hinterkaifeck, se cerró oficialmente en 1955 y tras 3 décadas de investigaciones sin resultados concluyentes, aunque de vez en cuando se seguían añadiendo nuevos indicios o testimonios, el último interrogatorio relativo al caso se produjo en 1986. Pues bien, voy a decirte que en 2007 los alumnos de una academia de policía de Alemania revisaron el caso utilizando las técnicas modernas de investigación criminal. Conclusión: dado el tiempo transcurrido, la ausencia de pruebas y la muerte de sospechosos y testigos, el caso era virtualmente imposible de resolver. No obstante, su investigación sí señaló a uno de los sospechosos como el principal candidato, aunque hay que decir que su nombre no se hizo público por respeto a los familiares que todavía quedaban vivos. Hay todavía una última teoría sobre este caso y que además fue expuesta hace relativamente poco. Hablamos de 2017. En 2017 se publicó un libro que se llamaba The Man from the Train, El hombre del tren. Esto es obra de un escritor especializado en historia del béisbol, atención, llamado Bill James y su hija Rachel McCarthy James. El libro, que los James reconstruyen minuciosamente y con abundante documentación una serie de crímenes ocurridos en Estados Unidos y Canadá entre 1898 y 1912, narra cómo, digamos, aquellos crímenes fueron investigados como casos aislados. Pues bien, Bill James y su hija afirman que lo que en realidad pasó es que fueron cometidos por una sola persona, un asesino en serie al que se identificaban ellos mismos como Paul Müller, que era un inmigrante alemán sospechoso en uno de estos casos que narran este libro y que trabajaba como un leñador itinerante, al que además atribuían entre 59 y 94 víctimas. Todos los crímenes presentan numerosos rasgos comunes entre ellos y sorprendentemente también con los crímenes de Hinterkaifeck. Familias enteras asesinadas en granjas aisladas, muertos a golpes con una herramienta, los cuerpos movidos tras el asesinato, cubiertos con ropas o mantas, nadie robó, las sospechas de que el asesino podía haber pasado algún tiempo escondido en las granjas o incluso en las cercanías antes de cometer los crímenes, y además la presencia entre estas víctimas de niñas preadolescentes, pues la atracción sexual hacia ellas siempre entraba como uno de los móviles en los crímenes. Los James, los creadores de este libro, hacen referencia expresa a este caso, a Hinterkaifeck en su libro, especulando con que quizá también podría haber sido obra de Müller, dado los paralelismos con los crímenes de Norteamérica. Hay que decir que este tal Müller desapareció sin dejar rastro después de que la policía y la prensa notaran estas similitudes entre sus 3 últimos crímenes, dos de ellos se llevaron a cabo en Colorado Springs y otro en Kansas. Además, los James especulan con que quizá, al sentirse en peligro de ser descubierto, pudo haber regresado a su Alemania natal y al volver allí, por lo menos en una ocasión, dar rienda suelta a sus instintos criminales y realizar esta matanza de la familia Gruber en la granja de Hinterkaifeck. Menuda matanza la que ocurrió en esa granja. Oye, Javier, me has dejado con la duda. Por curiosidad, ¿has intentado indagar, investigar qué ocurrió con esas calaveras después de la Segunda Guerra Mundial? Has comentado que se perdieron, pero ¿se ha vuelto a tener algún tipo de dato para saber su paradero, qué han hecho o algo que hayas podido encontrar después? Nada, la pista se desaparece, la pista de las calaveras desaparece una vez llegan a esos laboratorios para ser estudiadas. Ya no hay nada más. El seguimiento de las calaveras para ahí. Vale. Genial. Bueno, me hablaste también de otros asesinatos que de menor quizás trascendencia, pero que también te resultaron llamativos. Cuéntanos, háblanos de ellos. Sí, en algunos casos son asesinatos y en otros son, digamos, extraños fenómenos en los que quedó constatado, porque lo vio muchísima gente, que pasaba algo, pero nunca se llegó a resolver, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado uno en Alaska que son los asesinatos del Investor.
En 1982 había un barco de pesca con un valor de unos $850.000 que se llamaba Investor y que fue visto ardiendo frente a la costa de Craig. Pues bien, en el interior se encontraron 8 cuerpos. El propietario, su esposa embarazada, 2 hijas y 4 tripulantes. Los habían matado a tiros y los habían dejado en el barco para que se quemaran junto con él. Un posible sospechoso fue juzgado, pero fue absuelto debido a la falta de pruebas contundentes. Hoy en día, las autoridades todavía no han determinado ni siquiera un motivo. El caso es el misterio sin resolverse más grande y famoso de Alaska. También tengo uno en Arkansas, ¿no? Desde la década de 1930, una luz flotante aparecía sobre las vías del ferrocarril cerca de Gurdon en algún momento a finales de octubre. No está en discusión, y lo digo bien, Víctor, no está en discusión si esa luz aparece o no, porque la han visto miles de personas. Lo que sigue siendo un misterio es qué es esa luz. Hay gente que cree que es el fantasma de William McLean, que era un trabajador ferroviario asesinado en 1931, y estos datos están en la misma enciclopedia de la ciudad, histórica de la ciudad de Arkansas, ¿no? Otros creen que podría ser, que será lo más normal, ¿no? Que es un fenómeno natural causado por el gas del pantano, que no es la primera vez que ocurre en este tipo de cosas, o incluso el cuarzo de roca que se encuentra debajo de la tierra, que parece ser que durante la noche y bajo ciertas, digamos, cuando se cumplen ciertas condiciones meteorológicas, puede llegar como a relucir. Además, hay que decir que este caso apareció en el programa de televisión Misterios sin resolver en 1994 y sigue sin resolverse hasta hoy en día. También tengo uno en la Selva Negra, en Colorado. Además es de una familia, ¿no? A las pocas semanas de mudarse a su nueva casa en la zona de la Selva Negra de Colorado Springs, la familia Lee dice que todo se salió de control. Hubo luces destellantes, pasos, música de orquesta, olores extraños, incluso visiones de rostros fantasmales. Hay que decir que la familia Lee vive hasta allí hasta hoy en día y todavía informa periódicamente sobre estos extraños sucesos. Nadie puede explicar de qué se trata, aunque hay una fuente, hay una vía en la que dice que un chamán Hopi al que esta propia familia, la familia Lee, llamó para pedirle asesoramiento, para ver si le podía dar alguna explicación, y el chamán Hopi se deslizó con la no menos sorprendente causa, ¿no? En la que decía que en la zona hay un desgarro continuo espacio-tiempo donde los espíritus pueden moverse libremente entre diferentes mundos. Cada uno ahí ya que opine lo que quiera. Ahora me voy a ir a Connecticut y no te voy a hablar del exorcismo en Connecticut, te voy a hablar de que en 2012 el huracán Sandy provocó la caída de un árbol en New Haven Green. Bueno, no parece nada grave, ¿no? Pues bien, enredado en el árbol había un cráneo humano que databa de alrededor unos 200 años de antigüedad. A partir de aquí se realizó una excavación arqueológica después de varios intentos, porque la gente de la zona estaba muy intranquila. Pues ¿qué pasó? Que después de esta excavación se detectaron más fragmentos de cuerpo y muchísimos clavos de ataúdes. La cifra hoy en día es que se sospecha que puede haber más de 5.000 cuerpos enterrados bajo el New Haven Green y que pudieron haber sido, entre comillas, porque es literal lo que pone tras la investigación, arrastrados en medio de la noche, envueltos en una sábana y enterrados en tumbas poco profundas y sin nombres. Hoy en día se especula que la gente que está ahí enterrada murió durante una terrible pandemia, aunque no hay nada seguro ni ninguna causa segura. Ahora me voy a uno que por lo menos yo ya lo conocía antes de recopilarlo para este caso, es un poco más conocido, pero no deja de ser menos sorprendente, y me voy a la combustión espontánea de Maria Reeser. En julio de 1951, las autoridades encontraron el cuerpo de Maria Reeser, de 67 años, en su departamento de San Petersburgo. Y cuando digo cuerpo, seguramente lo estoy diciendo mal, ¿no? Porque debería decir la pila de cenizas, que fue lo que quedó en su mayoría de lo que alguna vez fue el cuerpo de Maria Reeser. ¿Y a qué me refiero? Esto es un poco cruel, pero es así, Víctor. Se encontró la parte inferior de su pierna y parte de la columna vertebral. Eso es lo que se encontró aparentemente de un cuerpo que había sido cremado casi por completo. Lo que hay que decir, que siempre este fenómeno de la combustión espontánea es muy extraño, pero en este caso es el más contundente, ¿no? Y desconcertante, porque hay que tener en consideración que la cremación de un cuerpo requiere unas 3 horas en el fuego a una temperatura de unos 3.000 grados Fahrenheit, Víctor, y eso en grados Celsius es nada más y nada menos que unos 1.650 grados Celsius durante 3 horas. Aunque más extraño que
digamos que solo el cuerpo de Reeser no se hubiera quemado, hay que decir que el resto del departamento estaba intacto, incluso una gran pila de periódicos que estaba justo a su lado de su cuerpo. Ahora me voy a ir a Georgia, que es un caso también un poco raro, ¿no? Y vamos a hablar de una casa que sangraba. Una noche de 1987, Minnie Winston vio sangre en el piso de su casa en Atlanta. Obviamente se asustó, corrió a buscar a su marido a la otra parte de la casa, pero él estaba bien. ¿Pero qué pasaba? Que había mucha más sangre. Y además, en todas las partes de la casa. Había en las paredes, había filtrándose desde el piso, había en el techo y había sangre surgiendo de debajo de los electrodomésticos de la cocina. Ella y su esposo llamaron a la policía y nunca se encontró evidencia de un allanamiento. Se suponía que la sangre podría venir de un humano que hubiera estado vivo, que hubiera pasado por allí, pero nadie nunca consiguió averiguar de dónde ni de quién provino esta sangre. Ahora me voy a un tema que también es un poco peliagudo y que también es conocido, a lo mejor algunos de nuestros oyentes lo conocen, o tú, Víctor, que es el gaseador loco de Matón. Durante la década de 1940, las fuerzas policíacas recibieron más de 2 docenas de casos de gaseamientos en los que las víctimas experimentaron parálisis, tos, náuseas y vómitos después de percibir un olor extraño y nocivo en sus propias casas. Sin embargo, hay que decir que nunca se encontró evidencia física y todas las víctimas sobrevivieron siempre. No hay ningún fallecido. Algunos creen que los ataques incluso fueron cosa de una histeria colectiva, pero hay otros que creen que Matt Geyser, que fue como llamado en la época, el gaseador loco, realmente existió o que los ataques fueron realmente el resultado de una actividad paranormal. Hoy en día no se sabe absolutamente nada. Ahora te voy a hablar de el misterioso espíritu burlón del fuego. En 1941, un granjero en Odón desayunó con su familia y luego se dirigió a su granero para comenzar a hacer sus tareas típicas del campo. De repente se dio cuenta de que salía humo por la ventana en la que estaba el piso superior de su casa. Regresó corriendo y con la ayuda del departamento de bomberos, a quien llamó conforme entró, apagaron el fuego en ese dormitorio que estaba en el piso de arriba. ¿Qué pasó? Que mientras que estaban apagando el fuego en el piso de arriba, se produjo otro incendio en otra habitación. Pues bien, Víctor, durante todo el día, tan pronto como apagaban un incendio, otro comenzaba a arder en otra parte de la casa. 28 en total. Creyendo que su casa, obviamente, no es para menos, estaba embrujada por un poltergeist, el granjero la demolió y construyó una nueva casa. Hay que decir que la causa de los incendios nunca fue detectada y obviamente hoy en día, que ya no existe, no va a ser detectada jamás. Ahora me voy a Maine y con el extraño caso de Sarah Ware. En 1898, el cuerpo brutalmente golpeado de Sarah Ware, de 52 años, fue descubierto en una zona boscosa de Bucksport. Había estado perdido durante 2 semanas y se cree que su asesino era un vecino. Pero cuando desapareció un martillo manchado con sangre que se creía que era el arma homicida, el vecino fue absuelto. Bien, el caso atormenta la ciudad hasta el día de hoy, no solo porque el caso nunca se resolvió, sino también por esas extrañas circunstancias del entierro. Hay que decir, Víctor, que su cabeza y su cuerpo están enterrados por separado, sin lápida y sin saber por qué. Nadie sabe por qué está esta mujer partida en 2 y separada en 2 lápidas, ninguna de ellas con nombre. También tengo el Black Flash de Princeton. Mira, en Provincetown, perdón, Princeton no. Desde 1939 hasta 1945, en Provincetown se sintió la ciudad entera, la gente se sintió aterrorizada por un ser al que llamaban Black Flash, destello negro. La figura se le aparecía a la gente y por primera vez se le apareció a un grupo de niños. La figura, según detallaban estos niños, era alto, vestido de negro y además gruñía haciendo unos extraños sonidos guturales. En 1945, un grupo de policías reportó haber visto esa misma figura saltar una cerca de alrededor de 3,5 metros de altura. Aproximadamente un mes después, un hombre se lo volvió a encontrar en el salón de su casa y este hombre le arrojó agua hirviendo a la figura, lo que hizo que gritara en medio de la noche. A partir de este incidente, nunca más se volvió a ver esta Black Flash, este destello negro. Me voy a Minnesota, que también es un caso súper curioso. En 1981, el coche de Jim Hillar se salió de la carretera cerca de Langley y al día siguiente se descubrió el cuerpo congelado con sus ojos abiertos y su carne congelada, Víctor, tan sólida que los médicos no podían
perforarla con una aguja epidérmica. Pues bien, la temperatura del cuerpo de esta mujer era tan baja que no se podía registrar con un termómetro. ¿Qué pasó? Que pasaron unas horas, Gillard se descongeló, estaba completamente viva y se recuperó por completo. No existen más informes de qué pasó con Jean Gillard. Y por último, me voy a Nebraska y voy a hablar de que el 1 de marzo de 1900, este caso lo podríamos llamar el 15 de la suerte. El 1 de marzo de 1950, 15 miembros del coro de la Iglesia Bautista del lado oeste de Beatrice debían reunirse para ensayar. Hay que decir que los 15 integrantes eran conocidos por su puntualidad y además es un rasgo que a la gente que acude a todo este tipo de asociaciones y de convenciones, ¿no? O que pertenecen a coros o reuniones de este tipo suelen ser muy puntuales. Pues bien, ese mismo día los 15 integrantes llegaron tarde. Todos, cada uno de ellos llegó tarde. Las razones variaban, ¿no? Entre que uno se había quedado dormido, a otro se le había estropeado el reloj, a otro le había salido un caso urgente. En fin, la cuestión es que ni uno solo estuvo presente cuando una fuga de gas natural causó la destrucción completa de la iglesia. Así que ¿por qué y cómo cada una de estas 15 personas evitó salvarse de esta muerte espeluznante queda sin resolver hasta el día de hoy? Casos para todos los gustos, paranormales, anómalos, realmente crímenes reales y tangentes. Vaya manera, ¿no?, de atacar de raíz el problema ese de los incendios en la granja. Dijo, se acabó, derribo el edificio y hasta luego. Acabo con el problema de raíz. Oye, Javier, el tema de la combustión espontánea, por curiosidad, ¿sabemos o tenemos un poco de constancia quizás de qué es lo que ocasiona ese fenómeno? Pues la verdad es que no, Víctor. Siguen siendo, o sea, incluso ya está catalogado, ¿no? O sea, hay algunos médicos que ya han conseguido decir que la combustión espontánea está ahí y cómo se produce, por lo menos sobre el papel. Por lo menos tenemos una definición. Pero además tenemos también testigos de mucha gente que no se ha quemado, no ha llegado a combustionar, pero sí que empezaron a notar cosas como de repente me puse muy caliente, notaba mucho calor y gente que se tiró incluso a la piscina o al agua y empezó a salir humo porque se enfriaron de golpe. Eso es algo que está ahí y que todavía está en esa frontera de la ciencia que no ha terminado de explicar, pero que ya empieza a reconocerte y a decirte que está ahí. No saben por qué, ni saben cómo ocurre, pero es algo que la ciencia empieza a tener ya en mente. Lo que sí que está claro es que en el caso que hemos hablado era muy tangente, ¿no? Lo que quedaba del resto de un cuerpo humano sentado en el sofá, que era solamente una pierna y un trozo de pierna y un trozo de columna vertebral erguida en el sofá, cremada totalmente, y todo lo que demás que había en la casa, incluso una pila contundente, digamos, de 15 o 20 periódicos uno sobre otro, justo pegado al lado, y nada, nuevos, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por supuesto hay que decir que en el resto del apartamento todo estaba bien también. Hace un tiempo yo escuché una teoría de las muchas que hay para justificar la combustión espontánea que hablaba de que podía ser causa de algún tipo de arma sónica, porque solamente afecta a tejido vivo este tipo de combustión espontánea, o sea, deja un cerquillo, por decirlo así, donde ha ardido ese cuerpo, pero nada, lo deja marcado y se acabó, como bien dices, sofá, la cama, donde haya sido, ¿no? Y que yo conozca, que yo sepa, vamos, no se conoce ningún caso de animales, que a lo mejor me estoy equivocando, pero digo, yo no conozco, no digo que eso no ocurra. Nada más, como tampoco podemos tener testimonios de animales, pues realmente no podemos acabarlos. Pero esa tecnología, o sea, esa causa de armas sónicas no me acaba de convencer, porque como ya te he dicho, en los casos en los que gente pensó ella misma que se iba a empezar a quemar porque de repente se puso colorado y empezó a notar mucho fuego, estaba con más gente, hay más gente que lo vio. Entonces no tiene mucho sentido que si en una zona hay 5 personas y esa arma sónica se dispara, solo afecte a uno y sea ese el que se tenga que tirar al agua porque si no cree que se va a quemar. Viéndolo desde ese punto de vista, no te lo puedo rebatir. Es así. O sea, llevas razón. En ese aspecto llevas toda la razón del mundo. Que todo lo que hablamos siempre es supuestamente, porque claro, no quiere decir que una persona empiece a notar mucho calor y que se ponga colorada y se tira al agua, empieza a salir humo. No sé eso hasta qué punto. Sé que los testimonios están ahí, pero tampoco significa al 100% que esa persona fuera a entrar en combustión. Pero si tenemos en cuenta eso que tú has dicho de las armas sónicas y además
muy sujetado con pinzas, ¿no? Aceptamos como que esa persona podía estar entrando en esa combustión, pues no tendría mucho sentido que 4 o 5 que hay alrededor no, y una en concreto sí. No, desde luego que no. Ahí como te he dicho, no te lo puedo rebatir, así que... Pues nada, Javier, me ha gustado mucho estos casos que has traído hoy, saliéndote un poco de tu rol de noticias, y me han parecido muy interesantes. Algunos casos no los conocía. Javier, muchas gracias por esto que nos has contado hoy y nada, te veo la próxima semana. Un fuerte abrazo. Sabes que sí, el placer es mío. Un abrazo, Víctor. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Hoy en Lugares con Historia, Kela nos va a llevar hasta un enclave muy especial de Madrid. El edificio más bien, donde nos va a traer, se trata actualmente de un museo, pero en el pasado fue un hospital donde, a causa, ¿no?, de unas guerras que se vivió en la capital de España, en Madrid, ocasionaron muchos muertos y muchos de ellos estaban en este hospital. Creo que no necesitáis muchas más pistas, porque quienes conozcáis una mínima parte de la historia de Madrid ya sabéis, estoy seguro, de qué lugar es. Hola, Kela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Muy bien. Aquí deseando hablar de ese museo y contar su historia. Pues adelante, cuéntanos, pero no nos cuentes todavía la historia. Dinos exactamente dónde está el lugar del que nos vas a hablar. Sabemos que está en Madrid, pero ¿en qué lugar? Bueno, pues voy a hablar del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que concretamente se ubica en la Plaza del Emperador Carlos V, en la zona de Atocha. ¿Y por qué voy a hablar de este museo? Bueno, pues porque, como pasa con muchos museos y centros culturales, es curioso, ¿no? Bibliotecas, edificios históricos que se han, reconvertido en este tipo de centros. Bueno, pues se dice del Reina Sofía que está habitado por fantasmas y que en él se producen fenómenos paranormales, y además son muy famosas las historias que se cuentan. Yo, desde luego, cuando lo visité, este museo, tuve ciertas sensaciones de que alguien te estaba observando. También hay que decir que yo ya conocía un poco la historia de este museo. Como dije anteriormente, fue un hospital, y ahora nos dirás cuál exactamente. Y ya te digo, y a lo mejor quizás fue producto, ¿no?, de la sugestión, pero no lo sé. Pues es posible, porque es muy conocido, ¿no?, este lugar, porque además, pues, debido a esos fenómenos paranormales, saltó a los medios de comunicación, ¿no? La historia de este edificio se remonta a la segunda mitad del siglo XVI. Estamos hablando de tiempos de Felipe II. Por aquel entonces, antes de ser hospital, como dices, funcionaba como albergue para pobres y gente sin recursos, donde muchos de ellos, la gran mayoría, acudían a pasar sus últimos días, iban a morir. Y se cree que en el subsuelo podrían haber enterrado a muchos de estos mendigos. Tras ser albergue, se convirtió ya en el antiguo Hospital General San Carlos, ¿no?, el hospital del que hablabas, y aquí pues ya nos tenemos que remontar al siglo XVIII. Y bueno, pues eso fue construido para paliar el gran número de enfermos que había por aquel entonces, pues a causa de las diferentes enfermedades epidémicas y pestes. Fue un edificio que fue proyectado por José Hermosilla y Francisco Sabatini e inaugurado por el rey Carlos III en 1787, o sea que tiene muchísima historia. Durante los primeros años en los que funcionó como hospital, como es lógico, ¿no?,
Y tú lo has dicho también, durante la Guerra Civil, pues bueno, no me quiero ni imaginar todas las personas que se tratarían en este hospital también. Bueno, pues durante esos primeros años que se inauguró el hospital, murieron muchísimas personas, tantas que algunas de ellas se dice que también dieron sepultura bajo los cimientos de este lugar. Hay que tener en cuenta que podía atender hasta un total de 18.000 enfermos al año. Y bueno, pues a raíz de aquellos enterramientos en el subsuelo durante el siglo XIX fue cuando comenzaron a circular las leyendas sobre fantasmas ya entre los enfermos. Pues, como por ejemplo, ¿no? Se hablaba de unos visitantes de dormitorio, que se les llama, ¿no? Que subían a las habitaciones y a los pies de las camillas les anunciaban que pronto iban a morir. Bueno, el hospital funcionó hasta el año 1965, que fue cuando cerró sus puertas y quedó abandonado a merced de los gatos, que parece ser que lo invadieron durante las 2 décadas de abandono. Se llegó a plantear su demolición, como pasó también con el Palacio de Linares, pero por suerte, y sobre todo gracias a la Academia de San Fernando y la Dirección General de Bellas Artes, consiguieron salvarlo y en 1977 fue declarado edificio histórico-artístico. Y así fue como en 1982 se transformó en museo y centro de arte. Bueno, a lo largo de su existencia, pues se lo ha ido remodelando. En 1990 se procedieron a realizar unas reformas en el edificio y precisamente fue durante estos trabajos que se encontraron unos restos de esqueletos humanos, calaveras y huesos de niños. En esos sótanos del museo, además, que son muy tétricos, y se dice que había o hay, es que no sé si a día de hoy existe realmente eso, pero sí que se decía que había como una especie de catacumbas. También se hallaron 3 monjas momificadas que habían sido enterradas en la antigua capilla, y la antigua capilla en la actualidad es uno de los sótanos en donde, curiosamente, algunos de los trabajadores del museo aseguran que es donde más actividad paranormal se produce. Me comentaste también que en la fuera de micro que el grupo EPTA en 1992 hizo una investigación del lugar y que halló, como es normal, unos fenómenos paranormales poco inusuales. Cuéntanos algo sobre esta investigación de lo que me hablaste. Sí, pues mira, ya antes de que el grupo EPTA fuera a hacer esta investigación, sobre 1986 los trabajadores habían denunciado que en el edificio se producían todo tipo de fenómenos paranormales. Puertas que se abrían y cerraban solas, ascensores que se ponían en funcionamiento sin que nadie los accionara, ruidos, pasos fantasmales e incluso agresiones, empujones de manos invisibles hacia esos trabajadores. Es por todo ese cúmulo de sucesos que en el año 1992 el grupo EPTA, capitaneados por el padre Pilón, ya fallecido, acuden a investigar qué es lo que sucede dentro del Reina Sofía. Fue la primera investigación paranormal y ellos fueron testigos en primera persona de alguno de esos fenómenos de los que se hablaban, como por ejemplo el de que los ascensores se pusieran a funcionar solos. Y bueno, yo no sé si a ti te pasaría o te pasa, pero yo, por ejemplo, ya de por sí me aterra subir en un ascensor porque tengo claustrofobia, lo paso muy mal. Si a eso le añado que se accione solo el ascensor, pues me muero del pánico. De verdad que me muero del pánico. Y no es para menos, porque al final el lugar es que lo que he comentado antes, la historia, una vez que la conoces ya hace mucho, ¿no? Porque claro, es que es sugestión, cualquier tipo de ruido, cualquier tipo de anomalía que detectes ya te hace quizás ponerte un poco en alerta y estar ya desconfiando.
Pero bueno, yo me Sí. moriría, la verdad, si me abre de repente, estando solo, como guardia de seguridad, como ha ocurrido, si se me abre de repente Sí. un ascensor que sé que no hay nadie, escucha, pies para que te quiero. Y además, si eso pasa en plena madrugada, ¿no? En plena noche, creo que lo evitaría por completo y usaría la escalera. Vamos, Y segurísima 100%, ¿eh? y espérate tú que, claro, según se abra el ascensor, no haya una ventana abierta y haya que bajar rapelando, ¿sabes? Bueno, pues en 1995 el grupo EPTA realizó otra investigación, esta vez con barridos fotográficos, grabaciones de vídeo, medidores de campos magnéticos, medidores de temperatura. Y bueno, al parecer en esta investigación se manifestaron los espíritus, personajes históricos que habían estado vinculados al edificio en otro tiempo, ¿no? Ese mismo año es cuando salta a los medios de comunicación la noticia de que el museo está encantado y habitado por fantasmas. En general, los expertos relacionaron pues, todos estos fenómenos con la historia trágica, como decías al principio, de muertes y enfermos que allí se vivió, ¿no? Y volvemos a hablar un poco de esa famosa impregnación que parece que se queda grabada en los muros de los edificios, como pasa en Belchite, pero es muy curioso, ¿no? Porque esto me llamó mucho la atención, también se le echó la culpa al Guernica de Picasso, anteriormente que había estado expuesto en el Casón del Buen Retiro de 1981 a 1992. Bueno, es que además el Guernica dio vueltas como una peonza desde que lo pintó Pablo Picasso. Y bueno, en el 81 estaba en el Casón del Buen Retiro, hasta el 81 estuvo en el Nueva York, en el MoMA, porque por orden expresa del artista, esto no sé si lo sabes, no quería que el cuadro pisara España hasta que estuviera instaurada la democracia. Lo desconocía. Pues sí, en el 92 fue cuando a la reina Sofía, digamos que se le antojó, ¿no? Ordenó su traslado al museo. Fue muy polémico porque hubo quienes no estaban de acuerdo en retirarlo del Casón del Buen Retiro. Y por esto hay quien dice que los fenómenos paranormales son provocados por el espíritu del artista enfadado por ese traslado. Ojo que el Guernica o sea, de lo que es el cuadro, también se dice que está maldito y que tiene un visitante fantasmal conocido como Ataulfo, que luego hablaremos de él. Y según dicen, le gusta a este espíritu, a este Ataulfo, pasearse por delante del Guernica. Y hay quien ha intentado fotografiar el cuadro y sale como una sombra, una mancha, y se dice pues que es Ataulfo. Pero bueno, que el Guernica es para hacer un programa especial aparte y hablar de este cuadro, porque la verdad que es un cuadro muy simbólico. Generó mucha polémica también en su tiempo, porque bueno, pues fue un cuadro, bueno, el bombardeo de Guernica, eso sí lo conoce, supongo. Sí, por la Legión del Cóndor, sí, Sí. Vamos, al fin y al cabo es la aviación alemana nazi. Sí, exacto. Y el gobierno pues de la República encargó a Picasso una obra para homenajear a las víctimas. Y así fue como nació, ¿no? este cuadro. Además es una de las obras, por no decir la obra más importante de Picasso. Y fue polémico el encargo, porque bueno, unos decían que si lo había hecho por dinero, otros que no, que por ideología, otros que realmente pues, lo pintó porque le salió del alma, que si se había inspirado en la muerte de un amigo torero. El caso, bueno, es que es un cuadro simbólico, tiene 9 personajes, yo digo raros, pero es que el cubismo es lo que tiene, ¿no? Y cada uno de estos personajes representa una cosa relacionada pues, con el conflicto, con las víctimas y la guerra en general. Y del cuadro
cuando digo que se le echa la culpa, ¿no?, al Guernica de esos fenómenos paranormales que se suceden en el Reina Sofía, es porque hay quien dice que fue como una especie de canal para los espíritus, ¿no?, como una puerta para que, digamos, se comunicaran los espíritus. Bueno, esto ya son habladurías, cosas que se cuentan. Hombre, al final todo esto, pues bueno, pues se mete mucha paja, por decirlo así, ¿no?, en todos estos temas para dar que hablar en muchas ocasiones. Pero bueno, nos quedamos con los testimonios de los trabajadores, que no son pocos, la verdad, y son muy dramáticos, depende de cómo lo veas, o muy... Vamos, dan miedo, desde luego. Sí, mira, en 1997 un vigilante de seguridad denunció esos sucesos inexplicables en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? Que la consejería pues, se quedó a cuadros y la contestación que le dieron es que pues, carecían de competencias en fenómenos paranormales, ¿no?, como es lógico. Y bueno, estos fenómenos son tan escandalosos, al parecer es tan exagerado lo que allí pasa, que un año después, en 1998, fue una trabajadora del servicio de limpiezas la que puso una denuncia ante el Ayuntamiento de Madrid, y esta denuncia llegó el caso hasta la Audiencia Nacional, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, al parecer... pues bueno, la dirección del museo, supongo, serán órdenes, no sé de quién exactamente. A día de hoy los trabajadores están silenciados, tienen prohibido hablar del tema, a pesar de esa gran cantidad de pruebas que se dice que hay, como por ejemplo material de vídeo de las cámaras de seguridad, donde se han visto materializarse extrañas formas. Y bueno, no sé si sabes, también supongo que serás seguidor de Cuarto Milenio y todo esto, que Paloma Navarrete, la sensitiva, dijo en una de estas investigaciones que se hicieron allí que en los sótanos hubo, al parecer, un ala de psiquiatría donde llegó a ver enfermos encadenados. También localizó, y esto es verídico, es real, 3 féretros que estaban emparedados tras un muro de pladur. Y en 1999, gracias a una de estas investigaciones del grupo EPTA, descubrieron también unos nichos allí en el museo. La historia que has contado de Paloma Navarrete, de esas personas en el sótano atadas, que era una sala psiquiátrica, sí que la conocía. La verdad, me ponía los pelos de punta solamente de imaginar cómo estaban atadas esas personas como si fuesen unos meros animales, porque según por lo menos yo recuerdo cómo lo contó, estaban pues eso, literal, o sea, como si estuviesen encadenados, pero a la pared, del cuello, las manos, los pies, todo, o sea, como si fuesen bestias, literalmente bestias, ¿no? Y sí, la verdad, y luego también lo de la monja sí que lo conocía también, los féretros, vamos, pero lo que me llamó la atención, claro, para que pongan la gente en duda, ¿no?, los poderes sensitivos de esta gente, es cómo supo ella que estaban ahí esos féretros, porque claro, ya es que no conocía este sitio, o sea, no tenía un plano ni nada, obviamente no podía verlos en aquella época, ¿no?, que habían tapado ahí esos féretros, o sea, para que la gente siga todavía dudando de que si eso es verdad o eso es mentira. Y mira a esta señora cómo lo localizó. Sí, y es que además ellos estaban buscando, si no recuerdo mal, el cuerpo de un santo que se cree que debía de estar ahí enterrado o su cuerpo pues escondido en alguna parte del Reina Sofía, y buscando a ese religioso, creo que era el cuerpo de un religioso, de un santo. Encontraron estos cuerpos emparedados. Desde luego es impresionante, a mí me impacta muchísimo. Yo creo que eso es un don especial y yo no lo puedo poner en duda porque es que a mí me impresiona muchísimo. Vamos, a mí me sueltan allí y me dicen encuentra algo y no encuentro nada. Quiero decir, eso no lo podía saber, es imposible. ¿Quién lo iba a saber? Por eso mismo, pero bueno.
Oye, Kela, también me hablaste de que dentro de este museo, el Reina Sofía, hay también una serie de fantasmas, digámosle, famosos, ¿no? En este recinto. ¿Cuáles serían esos fantasmas famosos o más conocidos, quizás? Porque tienen nombre, me imagino. Sí, hay uno de ellos que tiene nombre, que es Ataulfo. Este es el que yo sé. No sé si alguno más tiene nombre. Es el más famoso del Museo Reina Sofía. Y bueno, ¿quién es este personaje, no? Bueno, pues al parecer todo viene porque unos antiguos vigilantes, incrédulos con todo el tema paranormal, pues se les ocurrió la brillante idea de practicar una ouija estando de guardia. Yo creo que, pienso yo, esto es opinión personal mía, que con ciertas cosas es mejor no jugar, aunque bien es cierto que hay mucha gente, luego me escribirá por privado, como ya me pasó una vez diciendo que practicó la ouija y nunca le ha pasado nada. Insisto, esto es mi opinión personal, yo por si acaso pues no la haría, y estos chicos pues la hicieron y a través de la ouija les salió este tal Ataulfo, y a uno de ellos le envió un mensaje, le dijo que dentro de unos días iba a tener una gran desgracia, que se preparara. Y días después de aquel mensaje recibido a través de ese tablero, a ese chico le murió un familiar muy, muy cercano en un accidente de tráfico. Entonces, bueno, se dice que Ataulfo, digamos, fue invocado a raíz de practicar esa ouija dentro del Reina Sofía. Como dije antes, es un museo que está encantado, súper encantado, es uno de los edificios más embrujados de Madrid. Y bueno, pues se ven fenómenos de todo tipo, voces de niños, ruidos procedentes de los aseos, sobre todo se dice, ¿no? Esas luces que se apagan y se encienden, sombras, está Ataulfo, pero también hay quien dice haber visto desfilar en procesión a unas monjas fantasmales ataviadas con hábitos y tocas blancas, y que se les puede escuchar las cuentas de sus rosarios de madera, ese ruido característico de esos rosarios grandes, antiguos, que a mí personalmente, yo me pone los pelos de punta esto de las monjas en procesión. Ya de por sí, no sé por qué las apariciones y todo lo relacionado con monjas antiguas, ¿no? Me inquieta muchísimo. Y bueno, también se habla de un hombre barbudo de barba y que va vestido con harapos, que se aparece muy a menudo por el museo. Pues Kela, pues un lugar muy interesante el que nos has traído hoy, un museo al cual recomiendo que todas las personas que vengan de visita por la ciudad de Madrid no pierdan la oportunidad de poder visitarlo. Vais a encontrar grandes obras de arte, aparte de en el Museo del Prado, que tampoco pilla muy lejos, pero desde luego que vais a disfrutar de ese cuadro que habló Kela hace unos minutillos, que es del Guernica. Es un cuadro que impacta si lo tienes delante tuya, primero por lo gigante que es y segundo por los dibujos que contiene, las imágenes que contiene. Así que yo ya te digo, no creo que os topéis con ningún fantasma, o por lo menos en horario cuando vais a poder visitarlo, que es de noche no deja quedarse a nadie, y tampoco creo que sea de buen gusto, la verdad, pasar la noche allí. Kela, ¿tenemos preparado ya el lugar del que nos vas a hablar en el siguiente programa? Bueno, pues en el siguiente programa voy a contar la historia de una isla de Hawái. Vale. No voy a preguntar más porque no son muchas, así que no voy a preguntar, a ver si voy a acertar rápido. Bueno, pues nada, pues entonces te veo en el próximo programa y nos desvelas a ver cuál es esa isla y el por qué nos la traes a lugares con historia. Muy bien, bueno, antes de despedirme sí que quería darle las gracias a Diana, porque bueno, en el programa donde hablé de Amityville yo dije que tenía muchas ganas de conseguir el libro Aquí vive el horror de Jay Anson, y ella me lo hizo llegar. Entonces,
bueno, quería darle las gracias porque, bueno, para mí es un regalazo. Y bueno, me dejó sin palabras, desde luego. Y nada, hasta el próximo Lugares con Historia. Nuestra aventura de hoy está llegando a su fin y bueno, pues espero y deseo que hayáis disfrutado de los temas que hoy os hemos traído. Queda deciros nada más que os agradecemos muchísimo vuestro apoyo que nos estáis dando en las redes sociales con esta nueva vuelta de la tercera temporada y bueno, que muchísimas gracias por ese apoyo y que bueno, ahí seguiremos intentando sorprenderos semana tras semana. Poco más puedo deciros y bueno, pues paso a recordaros la forma de contacto como siempre hacemos al final del programa. En Twitter nos podréis encontrar como @universored. Nos podéis hacer llegar un email a través de misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32. Acordaros de añadir el más 34 si vivís fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.